Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente, apreciados amigos, tenemos la oportunidad de encontrarnos por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, que ustedes cada día con alegría, me imagino, sintonizan, y también nosotros con alegría nos encontramos aquí en los estudios de Nuevo Tiempo para poder ofrecerles un momento de diálogo, de compartir, un momento de estudio, de reflexión en las Sagradas Escrituras, y también acompañado, profundizado y amplificado por los consejos y las orientaciones del Espíritu de Profecía. Siempre lo hacemos con esa alegría, con el deseo de ofrecer a ustedes las respuestas que no son de origen humano, sino de origen divino. Juntamente con el pastor Bruno Razo, ya nos encontramos listos para esta hermosa tarea. Un gusto saludarte, Pastor Eber Piñeiro, pastor, doctor, rector de la Universidad Adventista de Bolivia, un amigo con quien compartimos el privilegio de reflexionar, de intercambiar estos comentarios de Elena de Huay que nos llevan a la Biblia, a la palabra de Dios, para entenderla mejor, para amplificar el mensaje de Dios para nosotros y también para darnos fuerzas y ayudarnos a practicar ese mensaje en nuestra vida. Hoy nos vamos a detener en Isaías capítulo 14 y lo hacemos enviando antes un abrazo personal a cada uno de ustedes. Bien, pastor, este capítulo 14 ha sido leído por muchos cristianos a lo largo de la historia, y los comentadores de la Edad Media y también los comentadores desde el principio de la era cristiana han interpretado el versículo 12 y 13 del capítulo 14 como refiriéndose a Satanás, ¿no? El versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Aquí tenemos a un personaje que se identifica como lucero, ¿no? O Lucifer también, que fue traducido así en latín, ¿no? Y que se lo conoce más comúnmente como Lucifer. Pero dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Parece que Lucero tenía alguna posición importante en el cielo. ¿Será que Elena White nos amplifica un poco esta idea? ¿Cómo nos ayuda a ver un poco más a profundidad este texto? Bueno, en el libro Alza tus ojos, página 75, Elena de White comenta
lo mismo también que está expresado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en relación a este pasaje de Isaías. Dice que desde la caída de Satanás ha existido enemistad entre la verdad y la falsedad. El ser que ahora se dedica en forma tan constante a sembrar la semilla del error, ocupó una vez una de las posiciones más exaltadas en las cortes celestiales. Sin embargo, no se sintió satisfecho con su posición. Se propuso alcanzar mayor exaltación y se empeñó en llevar adelante sus proyectos ambiciosos hasta que hubo guerra en el cielo. En realidad, la posición de él era la número 1 después del Señor. Claro. O sea que una posición más elevada era... No podía tenerla. No podía tener, porque era ser creado. Claro, él era ser creado. Era la posición superior, ya era Dios. Claro. Y entonces Isaías y Elena de White comentan, ¿no? De esa actitud, subiré, me exaltaré, seré, todo así. Todo en primera persona. En primera persona y en una terminología bien ambiciosa, ¿no? Claro. Y eso fue su ruina. Fue la ruina de él, fue la ruina de los que también aspiraban como él otras posiciones, o a los que aceptaron y cayeron bajo su astucia y bajo las redes de su engaño. Claro. Por eso dice que él había ocupado una vez una de las posiciones más exaltadas en las cortes celestiales, se dedica en forma constante a sembrar la semilla del error. Y si logró conquistar una tercera parte de los ángeles, de los seres perfectos del cielo, que estaban ahí en la proximidad, en la cercanía, cuánto más Él puede inducirnos y seducirnos, entramparnos en las redes de su engaño y de su astucia. Isaías en alguna parte dice, hay que estudiar la Biblia un poquito aquí, otro poquito allá, renglón aquí, renglón allá, ¿no es cierto?, para poder entender. Y estoy recordando un pasaje de Apocalipsis donde detalla una guerra en el cielo, ¿no? Entonces hubo una guerra en el cielo, ¿no? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Uh-huh. Y entonces esta cita de Apocalipsis nos ayuda a entender de dónde aparece este dragón, ¿no? O sea que no es que Dios creó un dragón, creó un ser pérfido o malvado, creó un ser perfecto. Uh-huh. ¿No? O sea, Dios no creó el pecado, Dios creó un mundo sin pecado. Correcto. El pecado fue el resultado del mal uso y del abuso de la libertad con que Dios había creado a los seres en el cielo o a Adán y Eva en la tierra. Claro. Ahora, interesante que la cita que nos presentaba dice que él había ocupado una de las posiciones más exaltadas en las cortes celestiales, pero no se sintió satisfecho, y entonces dice, hasta que hubo una guerra en el cielo. ¿Podría tal vez detallarnos, o si hay una cita que nos amplifica un poco esta idea de cómo fue la guerra en el cielo? ¿Será que fue una guerra así al estilo de armamentos o de algunas películas populares de la actualidad, como la Guerra de las Galaxias, con espadas láser y cosas por el estilo? ¿O fue otro tipo de guerra? Es una buena pregunta. En el libro Cada día con Dios, página 254, encontramos lo siguiente. Debido a que no era capaz de presentar directamente sus engaños acerca de Cristo, decidió desprestigiarlo mediante declaraciones e informes falsos. Como resultado de ello hubo guerra en el cielo y Satanás fue expulsado. Se convirtió en el enemigo mortal de Cristo. Su esfuerzo constante consistió en contrarrestar de todas las maneras posibles su gran obra de salvar almas. O sea, esa fue una guerra dialéctica, fue una guerra ideológica, fue una guerra de conceptos, fue una guerra de soberanía, de lealtad, de fidelidad. El enemigo comenzó a cuestionar, ¿no? La posición de Dios, comenzó a cuestionar la ley de Dios y comenzó a cuestionar el carácter de Dios. Uh-huh. Entonces, Dios no era justo. Y después cuando el pecado se traslada a la tierra, el enemigo insiste con esos pensamientos, ¿no? Dios no es injusto, su ley es imposible de guardar, por lo tanto, entonces, Él no es amor. Claro. Entonces, ni justo ni amor, su ley es imposible de guardar. Entonces, está cuestionando el liderazgo. Está diciendo, si yo fuera
De paso, suena esa expresión para el día de hoy, ¿no? Si yo fuera El líder, el líder, el rector, el jefe, si haría esto algo estuviera mejor. conmigo, no pasaría lo que está pasando. Entonces, Así es. y eso siembra dudas, siembra falta de credibilidad, desconfianza. Y así él fue ganando el corazón de los otros, ¿no? Prometiendo que bajo su liderazgo ellos pasarían mejor. Claro. Porque no sería así tirano como parece que Dios era tirano. Entonces, esa fue una guerra dialéctica, fue una guerra ideológica, fue una guerra de principios, fue una guerra de doctrina, fue una guerra de filosofía, fue una guerra de identidad, de soberanía. La palabra de Dios, su voluntad, o la palabra de Lucifer, su voluntad, sus gustos, su inclinación, su ambición. Y parece que eso inculcó en Adán y Eva, tiempo después, en la tierra, los hizo desconfiar de la palabra de Dios. Totalmente, porque Dios ha dicho, mire, pueden comer de todo menos de esto, porque cuando comen de esto mueren, pero no porque fuera un veneno, era la señal de obediencia. Claro. Todo estaba, pero ahí, si no hubiese existido ese árbol, no había cómo probar la obediencia. Correcto. Entonces habrían sido autónomos. Era allí donde iban a ejercer, donde iban a demostrar su elección. Entonces, no pueden comer de todo menos de esto, el día que comen de esto van a morir. Claro. Y entonces el enemigo aparece con la primer mentira, con el engaño. Así que, tienen la duda, así que Dios dice, no es así, no van a morir. Amigos, Satanás tiene muchas armas para engañarnos. Él nos dice tienes que ser autónomo, pero en realidad lo que nos dice es que tienes que separarte de Dios, tienes que independizarte de Dios y tienes que abrazar mi filosofía. Cuidado, es muy sutil y tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios, la palabra que es la verdad. Vamos a ofrecerles algunos consejos importantes y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias amigos por continuar con nosotros. Todavía dedicamos un espacio muy especial para ofrecerles una nueva invitación. Solo para recordar que esta lucha milenaria cósmica entre el bien y el mal todavía continúa. La guerra todavía está en pie. Por eso, tomando las palabras de Pablo, queremos invitarlos a que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿En qué consiste? En la fe, en la salvación, en la oración, en su palabra, en su espíritu. Esa es la armadura, es una armadura espiritual para una guerra espiritual. Vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a reconocer y a recordar que estamos en guerra, a tomarnos la vida con seriedad y a vestirnos con la armadura de tu palabra, de la confianza en tu palabra, del sometimiento a tu voluntad, de la oración, de la plegaria, de la fe, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de tu justicia, de la salvación. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y que revestidos de tu armadura podamos ser vencedores. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien amigos, eso ha sido todo por hoy, pero nos queda siempre el deseo y el anhelo de reencontrarnos a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, aquí en su programa Creed en sus profetas. Así que hasta mañana.